Esta pregunta, la número 27, me hicieron el comentario por WhatsApp. Parece que no tiene un enunciado, pero vamos a ver si logramos descifrar con las respuestas a qué se refiere, ¿va? Ah, tenemos este circuito y tenemos estas funciones. Entonces los tenemos que asociar, ¿no? Pareciera ser. Hay uno que se ve luego, ¿no? ¿Cuál es? ¿Sería el restador? El restador, ¿verdad? Es el restador. ¿Con qué número corresponde? Con el 3, ¿no? Con el 3, perfecto. Entonces tenemos 3E. Ya acabamos. ¿Sí? Igual no hace falta, sí hace falta y no hace falta revisar las otras opciones. No hace falta en el sentido de que pues es la única opción viable, pero pues no está de más a lo mejor echarle un ojo, ¿no? Decir 1B, sensado. Pues aquí tenemos divisores, ¿no? De tensión, tiene este NTC. ¿Qué dijimos que significaba NTC? ¿O qué creen que sea esta resistencia, entre comillas? ¿No era la de a más temperatura, más resistencia? Creo, o no sé, no me acuerdo. Sí, sí, vas por ahí. Nada más que es la otra. Entonces, a mayor temperatura, menor resistencia. Correcto. Sí, es un termistor de coeficiente negativo. Es decir, varían al revés, ¿no? La temperatura y la resistencia. Eh, Luego nos dice que la 12 es acoplamiento de impedancias, ¿sí? Si se fijan, tiene seguidores aquí y seguidores acá. Se utiliza para acoplar las impedancias del circuito. Y 4A dice que es niveles de CD. No alcanzo a ver qué más se está haciendo de este lado. O sea, debe haber una retroalimentación seguramente. No sé, se me hace que a lo mejor es algo así, ¿no? Mm, no sé, no alcanzo a ver el 4. No sé si sea correcto esto que dibujé. Pero bueno, tenemos 3 de las 4, entonces es más que suficiente, ¿no? Para decir que es la B. ¿Dudas en esa? Nada más, es niveles de sede, ¿qué son? Eh, por lo que alcanzo a ver en el diagrama, si se fijan, tiene aquí un potenciómetro. Entonces, seguramente lo está utilizando para... a ver, esperen. Es positivo. Sí, seguramente lo está utilizando para darle un offset. Seguramente de este lado debe de estar a tierra. ¿Sí? O sea, con el potenciómetro ajusta el offset. Sí, correcto. Ok. Sí, de hecho o sea, cuando les digan un nivel de CD, lo que quieren decir es, supongamos que teníamos una sinusoidal y
al decir que tiene un nivel de CD, pues montamos la sinusoidal sobre este nuevo valor de CD. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Ok. La otra pregunta que me mandaron era dejen veo. 356. 356. Dice, dado el circuito de un regulador de voltaje, la resistencia de carga mínima RL en ohms, que asegura que el Zener esté en estado de conducción, es de carga mínima. Debería decir mínima. A ver, vamos a copiarlo. ¿Se acuerdan cómo es la curva de un Zener? Va a rebasar como que el voltaje negativo y tendremos un voltaje de Zener de rodilla, algo así. Ok. Cambio de color. Sí, o sea, van a tener por aquí una región. Por aquí. Luego. Algo así. Y en este punto. Tiene esta forma, ¿no? Entonces, pues nosotros suponemos esta corriente, perdón, IZK, que es la corriente mínima que puede tener el Zener para que esté conduciendo. Si hay una corriente más pequeña que eso, el Zener no conduce, entra directamente a la polarización inversa. ¿Sí? Y bueno, con esa corriente nosotros vamos a tener VZK. Entonces, hay dos formas de visualizar este problema. La primera es, directamente podemos visualizar eh, el modelo lineal del Zener, o podemos simplemente considerarlo todavía más ideal de lo que podemos hacer. ¿Sí? Entonces, vamos a intentar hacerlo de la manera más ideal posible con eh, con este modelito, ¿no? Entonces, se supone que si nosotros tenemos 48 volts en esta parte y aquí tenemos 10 volts, ¿cuál será la corriente que esté circulando por aquí? Sería 38 entre 1000. ¿Correcto? Vamos a llamarle IT, ¿sí? Entonces, IT van a ser 48 volts menos 10 volts sobre 1000. Esto nos da 38 miliamperes, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, supongo entonces que el problema
nos está pidiendo que coloquemos una carga, la carga más pequeña, de tal forma que por el Zener solamente pasen 32 miliamperes, perdón. Entonces, ¿cuál sería el excedente de corriente? 6 miliamperes. Correcto, 6 miliamperes. Por esta resistencia, sí o sí van a circular los 38 miliamperes. Ahora, si por el Zener circulan 32 miliamperes, ¿cuál será la corriente que circula a través de la resistencia? Los 6 miliamperes. Los 6 miliamperes, correcto. Entonces, esto va a ser igual a la corriente en la resistencia. Y a través de la ley de Ohm, bueno, sí, la corriente de la resistencia, pues es el voltaje en la resistencia entre la resistencia, ¿no? De aquí podemos calcular la resistencia, que sería voltaje de la resistencia entre su corriente. ¿Cuál es el voltaje que tiene esa resistencia? 1666.66 ohms. No sé, no lo he sacado. ¿Aquí le pusiste de voltaje 10? Sí, O sea, te quedó 10 entre 6 milis, ¿así? sí, ¿Te dio cuánto? ¿1600? sí, sí, 1.6 K. 1.6 kilo ohms, ¿sí? Entonces dice, bueno, este resultado es cierto, ¿no? Para este valor que nos dan aquí de IZ max, o sea, necesitan una carga de 1600 ohms. Ahora, otra cosa podríamos hacer. Asumiendo que el problema está, o sea, que está bien escrito, que tiene algo de sentido. Por eso les decía que se me hace raro esta palabra, ¿no? Mínima. Debería ser máxima. Para asegurar que estemos en un estado de conducción, necesitamos que la corriente sea mayor que IZK. Y eso solamente se logra, este IZK solamente se logra con valores grandes, ¿no? De resistencia. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo digo que IZK son 2 milis? ¿Cuál sería el valor de resistencia en ese punto? ¿Podría repetir eso, lo último, por favor? Claro que sí. Para que el diodo Zener pueda conducir, requiere forzosamente que el voltaje sea mayor que el voltaje Zener de rodilla y la corriente que lo atraviesa sea mayor que la corriente Zener de rodilla o de codo, como quieran llamarle. ¿Sí? Entonces, supongamos que esta corriente, la corriente mínima que debe atravesar el Zener son 2 miliamperes. Si la corriente que nosotros hacemos pasar es menor a eso, directamente entramos a polarización inversa. ¿Sí? Entonces, ¿de qué valor debería ser la resistencia si nosotros queremos asegurar esta corriente? ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la resistencia ¿qué sería? Sería de todos modos los 10 volts sobre los 36 miliamperes, ¿no? Sí, correcto. Sería una resistencia de 277. 277, ok. De hecho, eso tiene más sentido, ¿no? O sea, si se fijan con estos valores que tenemos de este lado. A ver, vamos a detenernos a pensarlo un segundo. Ya dijimos que le estamos haciendo pasar a este diodo Zener 38 miliamperes, ¿sí?
le vamos a hacer pasar esos 38 siempre y cuando no tengamos una carga conectada. Entonces, forzosamente tenemos que tener una carga conectada para poder asegurar estos 32 miliamperes. ¿Sí? Entonces, la resistencia más grande que yo le puedo poner, a ver, esperen. Es que tengo como una confusión entre decir máximo y mínimo, ¿no? O sea, la resistencia que me asegura que la corriente van a ser esos 32 miliamperes máximo es esta que calculamos acá, ¿no? 1.6 kilos. 1.6 kiloohms. ¿Sí? Ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos que el Zener tenga esta corriente Zener mínima? La de 2 miliamperes. Correcto. Entonces la resistencia tendría ahora la corriente máxima, ¿no? Exactamente. Es decir, por aquí circularían 2 miliamperes y de este lado circularían 36 miliamperes. ¿Sí? Entonces serían 10 entre 36 por 10 a la menos 3. Como dijeron hace rato, es 277.77 ohms. Si se fijan, para poder calcular este último valor, requerimos conocer esta corriente, la corriente Zener mínima. Y el problema no nos lo da. Entonces, hay un fallo ahí, ¿no? En el problema. ¿Saben qué respuesta marca la guía? ¿Cuál de todas estas? No. ¿La de 312? No sé, ¿es pregunta o sí es esa? Es pregunta. Ah, ok. No sé. No sé, dejen checo. A ver, esa 68. Es la 458. Ah, ok. Es la 68, dijimos, ¿verdad? Es la de. Ah, sí, miren. La atinaron. 312.50. Entonces, a partir de este valor, 312.50, ¿cuál sería la corriente Zener mínima? Serían los 6 miliamperes, ¿no? 6 miliamperes, correcto. Y en la resistencia de carga pasarían los 32. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ahí sí me confundí un poquito. ¿Por qué pasarían ahora los 32 miliamperes acá la resistencia a la carga? Ok. Nosotros, la idea del Zener es regular el voltaje. ¿Sí? Es decir, en estos puntos debo de tener 10 volts. Entonces, si yo pongo de manera ideal, si yo pongo una cierta carga, pues el voltaje no debería moverse. Ya vimos que se mueve muy poquitito, ¿no? Entonces, vamos a asumir que esto es ideal y mantengo los 10 ohms, digo los 10 volts. Si yo coloco una resistencia de 312.5 en esta parte, pues sigo alimentando con 10 volts. Entonces, la corriente que va a circular a través de esta resistencia son 10 volts entre 312.50. Y es como me dijeron, 36 milis. ¿Sí? Si se fijan, pues acá ya habíamos calculado que teníamos 38 milis. Sí, eran Pero la de 10 entre 312.5 da 32, ¿no? O sea, eso 32. sería lo que nos está dando el diodo. Sí, muchas gracias. Sí, cierto. Eso serían 32, ¿verdad? Entonces,
Si esta corriente está circulando por aquí, déjenme, le corrijo de una vez. Si esta corriente está circulando por aquí y de este lado tengo 38 miliamperes, la corriente restante a través de la ley de corrientes de Kirchhoff, pues serían 6 miliamperes. ¿Sí? Esta sería la corriente Zener de rodilla. Estos de acá. ¿Vale? Pero, ya sea en un sentido o en otro, forzosamente nos tienen que dar este dato. ¿Sí? O nos dan este dato, o nos dan esta resistencia, o nos tienen que dar más información al respecto. ¿Sí? En este caso solamente nos dicen cuál es la corriente Zener máxima, no nos dicen nada al respecto de esta corriente. Pareciera ser que están relacionados, o sea, porque si se fijan, al principio calculamos 32 miliamperes y ahora tenemos 32 de este lado. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo pongo por aquí 40 volts en lugar de 48? Estos 38 miliamperes van a cambiar, ¿sí? Y en consecuencia, estas dos corrientes también van a cambiar. Entonces, no están relacionados directamente, ¿vale? Parece que sí, pero por los valores que escogieron para este problema. ¿Sí, sí les queda claro? Sí, o sea, nada más ahorita estaríamos jugando con las respuestas. Exactamente, O sea, tendríamos que calcular de una respuesta, de la otra y de la otra. exacto. Exacto, exacto, exacto. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, A mí sí me quedó una duda. Entonces, o sea, los valores que dan del diodo del BZ, que son los 10 volts, y el IZ máximo, esos nada más son para este problema. O sea, da la coincidencia de que si los pones directos te dan resultado, pero en otros problemas no sería así. Correcto. Ok. Sí, correcto. Pues, Porque mira, si nosotros ponemos el mismo circuito y ahora supongamos que tenemos 30 volts. Y vamos a suponer que sigue siendo este mismo resultado, 312.5. Si aquí tengo 312.5, aquí tengo 10 volts, aquí tengo 1 kilo. ¿Cuál es la corriente que atraviesa esta resistencia? 20 milis. 20 milis, perfecto. ¿Sí? ¿Cuál sería la resistencia, la corriente que atraviesa esta de acá? Ahí serían los 10 volts entre los 20 milis. No, entre esta misma resistencia, 312.5. Ah, ok. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 10 entre, es el que calcularon hace rato, ¿no? Son los 30 Sí, 32, ¿verdad? Sí. 32 miliamperes, perfecto. Entonces, si de este lado tengo 20 miliamperes, pues No va, no, ok. exactamente no funciona, ¿verdad? Ahora, Sí. vamos a subirle el voltaje a esta cosa. ¿Qué pasa si ahora tengo 50? 50 volts. ¿Cuál sería el voltaje aquí? Digo, la corriente, perdón. 40 milis. 40 milis, exactamente. Entonces, si yo ya calculé esta corriente, que son 32 milis, ¿cuál será ahora la corriente que circula por acá? 8. 8 milis. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este caso tenemos 8. En el caso anterior con los 30 ni siquiera conducía. Y en este caso de acá tenemos 6. Sí. Entonces, esta corriente no es función de la corriente Z máxima. O sea, es Ok. otro valor. Va, gracias. Claro. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta?
Ok. Me preguntaron, perdón, acerca de la parte de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones de números complejos. Si mal no me equivoco, a ver, dejen reviso, no voy a hacer que entendí mal la pregunta. Sí, ok. Sí, era con respecto a fuentes en coordenadas polares, ¿sí? O sea, la pregunta en concreto era cómo las sumamos si tenemos varias fuentes en coordenadas polares. Para eso tenemos que hacer un breve repaso de los números complejos. Entonces, los números complejos nosotros los podemos expresar en su forma cartesiana o en su forma polar. Cuando nosotros decimos que un número está expresado en su forma cartesiana, es el eje imaginario, es el eje real, vamos a tener dos coordenadas, ¿sí? La coordenada real, en este caso la vamos a llamar A, y la coordenada imaginaria, en este caso la vamos a llamar B. Entonces, vamos a llamar un número X igual a A más BI. Este puntito aquí va a ser X, ¿sí? Vamos a llamarle X1. X1, X1, ¿sí? Entonces, para poder sumar los números, nos conviene utilizar estas coordenadas, coordenadas cartesianas. Supongan que tengo otro número, X2, que va a ser igual a C más DI. Y yo quiero sumarlos. X1 más X2. Lo puedo hacer directamente con aritmética o lo puedo hacer gráficamente, no pasa nada. Supongamos que estas coordenadas C y D están, por ejemplo, aquí y están, por ejemplo, acá, ¿sí? Entonces, aquí tengo C, acá tengo D, y este puntito acá sería X2, ¿vale? Entonces, fíjense que aquí yo tengo la parte real de uno, acá tengo la parte imaginaria del otro, parte real de uno, parte imaginaria del otro, ¿sí? El juego de esto, pues, es hacer, agruparlos, ¿no? La parte real con la parte real, la parte imaginaria con la parte imaginaria. ¿Sí? Perdón. Entonces, yo tengo aquí este valor de A y tengo este valor de C. Entonces, al momento de sumarlos, como uno está a la derecha y el otro está a la izquierda, simplemente los tengo que restar. ¿Sí? Entonces me queda A menos C. De hecho, si quieren para que se vea más bonito, aquí le ponemos menos C y acá le ponemos menos B, para que nos coincidan los signos. ¿Sí? Entonces, todo este número va a ser la parte real de la suma. Ahora, sumamos lo de las partes imaginarias. ¿Sí? Fíjense que uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. Entonces vamos a tener B menos D y todo esto por I. Por I o por J, el que más les guste. ¿Sí? Entonces, esto vendría siendo la parte imaginaria de este nuevo número. Ahora, perdón. O bueno, ¿dudas hasta aquí para la suma resta? No. Ok, excelente. Ahora fíjense, yo estoy describiendo la posición de estos números X1 y X2 a través de sus coordenadas polares, es decir cuál es su valor real y cuál es su valor imaginario. Valor real, valor imaginario. Puede ser positivo, puede ser negativo, positivo, negativo, ¿sí? Pero no es la única forma de encontrar un punto en el plano. La otra forma es a través de las
coordenadas polares. En esta forma, nosotros vamos a decir, bueno, qué fea línea. Nosotros vamos a decir cuál es la magnitud de este vector y cuál es el ángulo que forma con el eje real. Y lo mismo vamos a hacer con este otro de acá. Vamos a dar la magnitud y vamos a dar el ángulo que forma con el eje real. Puede ser así, positivo, o puede ser así, negativo, ¿no? Las dos son válidas. Para pasar de coordenada cartesiana a coordenada polar, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, para x1, calcular su magnitud. Y la magnitud la calculamos simplemente con la norma 2 o la norma euclidiana, o Pitágoras para los cuates, ¿verdad? Entonces esto sería la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y listo. Fíjense que en ningún momento incluyo la unidad de los imaginarios. O sea, eso es aparte. Y para calcular su ángulo, pues simplemente hago la tangente inversa o el arco tangente de la parte imaginaria, ¿ve? Entre la parte real. ¿Sí? Entonces, de esta forma, yo puedo expresar x1 como su magnitud y su fase. ¿Sí? De hecho, vamos a llamarla phi. ¿Sí, de acuerdo? Sí. Perfecto. Ahora, esto es para pasar de cartesianas a polares. ¿Cómo le hacemos al revés? ¿Cómo pasamos de polares a cartesianas? Supongan que tenemos este vector aquí. Para el cual yo conozco su magnitud y conozco su fase. Y lo que quiero saber ahora es qué valor tiene aquí, x real, y aquí, x imaginario. ¿Cómo le hacemos? Con senos y cosenos. Correcto, senos y cosenos. Son las proyecciones, ¿verdad? La proyección sobre el eje real sería con un coseno. Entonces, agarramos la magnitud por el coseno de la fase que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces, eso nos va a decir cuál es la sombra que está proyectando sobre el eje real. Y lo mismo para el eje imaginario, solamente que en lugar de utilizar el coseno, pues vamos a utilizar el seno. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta ahí? No. Ok. Ahora, la forma cartesiana, como lo comentábamos, está buena para sumar y restar. Mientras que la forma polar es mejor para multiplicar y dividir. Entonces, ahorita ya vimos cómo sumábamos y restábamos con cartesianas. Si quisiéramos multiplicar y tenemos un número en cartesiano, pues lo tenemos que pasar a polar. Ahora vamos a ver cómo multiplicamos y dividimos con polares. Supongamos nuevamente que tenemos el número x3, cuya magnitud es, por ejemplo, A, con un ángulo teta. Y tenemos el número x4, que es
B con un ángulo phi. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer x5, x6 igual a x3 por x4 y x3 entre x4. ¿Sí? Para realizar el producto, tenemos que, bueno, déjenlo escribo primero. Todo esto multiplicado por B ángulo phi. Para realizar este producto, lo que tenemos que hacer es multiplicar las magnitudes, ¿sí? Es decir, A por B, y sumar las fases, ¿sí? Es decir, teta más más phi. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. Ok. Ahora, para dividir, pues es más o menos igual. Vamos a tener A entre B. Dividimos las magnitudes. Y las fases las restamos. Entonces tenemos teta menos phi. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No. Perfecto. Ahora, ¿qué sucede? Por ejemplo, si yo les digo... No, ya sé. Supongan que tenemos... Este es un ejercicio para ustedes. Vamos a suponer que tenemos 3 fuentes. ¿Sí? A ver, denme un segundo nada más. Esta primer fuente, bueno, vamos a ponerlo así. Este es BA. Esta sería... A ver, ¿en qué sentido giramos? Sí, este es BA. Esta sería BB. Y esta sería BC. Entonces, tenemos que BA va a ser igual a una amplitud que vamos a llamarle ¿cómo le llamamos? Sí, vamos a poner el número mejor. 127.017 con un ángulo de 0. ¿Con qué les acomoda más? ¿Con radianes o con grados? Con grados, ¿verdad? Creo que es más fácil hacer la operación. Okay. Es el mismo voltaje, 127. Con un ángulo de 240 grados y BC es igual a 127.017 con un ángulo de 120 grados. Entonces, lo que tienen que hacer es calcular VAB, VBC
y V sea. ¿Sí? Y para que no quepa ninguna duda, ¿cuánto sería VA más VB más VC? ¿Dudas con lo que tienen que hacer? En las primeras tenemos que multiplicar, ¿verdad? No, restar. ¿Se acuerdan, Ah. por ejemplo, VCE? ¿Qué significa? Ah, sí, VC menos V. Perfecto. ¿Y qué significaba CE? Conector emisor. Creo que es una- Colector emisor, perfecto. ¿Sí? Esa es la resta. Es decir, para VAB van a tener VA menos VB. Y lo mismo para estas. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con lo que van a hacer? No. Ok, entonces, todo suyo. Tómense unos 10 minutos para intentarlo. Cualquier duda, aquí sigo. Ok, mencionaron que les dio este resultado para este VAB, que sería el voltaje de A menos el voltaje de B. Entonces vamos a verificarlo, ¿va? Primero vamos a convertir el voltaje en A. Entonces, este voltaje en A sería... ay, la canción. La amplitud por el coseno de 0 grados más la amplitud 127.017 por el seno de 0 grados por I. ¿Sí? Voy a mover estos un poquito para abajo. ¿Cuál sería el coseno de 0? 1. 1, perfecto. ¿Y el seno de 0? 0. 0. Excelente. Entonces, este resultado son 127.017. Así, tal cual, ¿verdad? Fíjense que aquí en ambos términos tengo este factor común. A lo mejor aquí no es importante, pero en el siguiente sí. Ahora vamos a calcular este VB. Aquí voy a tener 127.017. Voy a hacer uso de ese factor común que multiplica a el coseno de 240. Coseno de 240 más y seno de 240. ¿Sí? Voy a mover nuevamente este para abajo. Entonces, aquí tendría 127.017 que multiplica a... ¿Cuánto es el coseno de 240? $0.3257. Tengan cuidado. Cuando inicié el problema, les comenté que iba a trabajar en grados. Se me hace que lo están trabajando en radianes. Sí, eso hice yo. Tengan mucho cuidado con eso. Pasa muy a menudo. Menos 0.8090. No. Coseno de 2 Menos 0.5. menos 0.5. Menos un medio. ¿Sí? Chéquenle bien. A lo mejor lo pusieron en... ¿cómo se llaman estas unidades? Se me fue el nombre. Gradianes. Hay unas que se llaman gradianes. O sea, la calculadora trae grados, radianes y gradianes. Asegúrense de tenerlo en este momento en grados, degree. ¿Sí, todos? Sí. Perfecto. Entonces, ¿sí les dio menos un medio a todos? Sí, ya me dio menos un mes. Ok. Entonces, ahora, ¿cuánto es el seno de 240? Menos 0.86. Menos, voy a agarrar esta ahí. 0.86. Ok, perfecto.
lo voy a agarrar así tal cual para que nos dé un resultado más exacto. Este de aquí es aproximadamente 0.86, como mencionaron. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No. Ok. Nada más para que no nos falte este. ¿Cómo calcularían este? ¿O cuánto les daría al final? Sería coseno de 120 y seno de 120. Coseno es menos 0.5. Ujú. Y seno es 0.86. Perfecto. O sea, nada más cambia el signo de la parte imaginaria, ¿verdad? Aquí tenemos menos 0.86, acá tenemos más 0.86. ¿Sí? Ok, entonces, ahora sí. ¿Cuánto es V a B? Esto es igual a 127, que es VA, menos VB, que serían 127, que multiplica a menos 1/2, menos y raíz de 3 sobre 2. Aquí tenemos un factor común, ¿cierto? 127. ¿Sí? Entonces lo factorizamos, 127, y sería 1 menos, abrimos paréntesis, menos 1/2, menos y veces raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Este menos, ¿qué le va a hacer a todos los signos de adentro del paréntesis? Los cambia. Los cambia, ¿verdad? Los vuelve positivos. ¿Sí? Entonces, esto sería 127, que multiplica a 1.5 más y raíz de 3 sobre 2. ¿Sí o sí? 127.017, ¿eh? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Ahora, ¿qué pasa si ustedes hacen esta operación? ¿Cuánto les da? 127.017 por 1.5. Me da 190.517. ¿Ok? 190.50 y qué, perdón. Sí, 517. ¿Agarraste nada más el 127? A mí me da 190.5255. Ok. Es que es para que nos quede un resultado un poquito más exacto, porque el resultado es algo interesante, sobre todo para la gente que ha trabajado en la industria o en el campo, es algo que aparece muy comúnmente. Ok, ahora, ¿cuánto sería 127.017 por raíz de 3 sobre 2? $109.9999. 109.123.4. ¿Quieres todos los valores o solo esos cuatro? Ah, sí, con esos 4 está bien. Ok. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No. Ok. Ahora, este está en coordenada cartesiana. ¿Cuál sería su valor en coordenadas polares? Si quieren, empiecen con la magnitud.
219.9998. 219.9998. ¿Ok? ¿Y la fase? Da 29.99. 29.9999. Si se fijan, pues este resultado nos está dando muy aproximado a unos valores que aparecen muy a menudo, ¿no? en las mediciones. El voltaje que vamos a obtener por medir entre dos líneas van a ser 220 volts con un ángulo de 30 grados. Generalmente, pues el ángulo no lo podemos ver, pero el voltaje sí lo podemos ver, ¿no? Es decir, si nosotros llegamos con nuestro voltmetro y conectamos una punta aquí y conectamos otra punta acá, lo que vamos a ver es 220 volts. ¿Sí? No vemos el ángulo, recuerden, pero sí el voltaje. Y esos 220 volts están siendo producidos por dos fuentes que cada una produce 127 volts. ¿Sí? Es decir, si tuviéramos otro voltmetro y conectáramos una punta aquí y otra punta a este punto, que se llama neutro, veríamos este voltaje, 127.017 volts. ¿Sí? Para no tardarnos mucho, esto sucede entre el voltaje A al voltaje B. ¿Cuánto me va a dar ahora de B a C? 220 también. 220 también, correcto. Lo único que va a cambiar es la fase. ¿Sí? Si mal no recuerdo, aquí van a tener una fase de 60 grados. ¿Sí? ¿Es una línea trifásica? ¿Mande? ¿Es una línea trifásica? Sí, correcto. Es un sistema trifásico. Y acá también van a tener 220 volts. ¿Sí? Una característica de los sistemas trifásicos, cuando están balanceados, balanceado significa esto. Están todos los voltajes igualitos. ¿Sí? Y las fases están a 120 grados una de la otra. Una de las características que sucede en estos sistemas es que al sumar los tres voltajes de las tres líneas, obtenemos lo siguiente, fíjense. El voltaje en A dijimos que eran 127, ¿verdad? Punto 017, ¿cierto? Creo que sí. El voltaje en B, lo voy a copiar acá. Más el voltaje en B, que es este. Y el voltaje en C solamente cambiaba este signo, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, fíjense que tenemos nuevamente un factor común, que es 127. Entonces, vamos a factorizarlo. Tenemos 127.017 que multiplica ¿a quién? Pues a 1 para obtener este factor de aquí y luego más tiene que multiplicar a todo este producto, ¿verdad? Como tengo un signo más, pues puedo simplemente eliminar el paréntesis, ¿sí? Aquí tendría menos un medio menos i raíz de 3 sobre 2. Y luego tengo que multiplicar por este otro término. Igual, como tengo un signo más, simplemente quito el paréntesis. Menos un medio más i raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces tengo 1 menos un medio, ¿cuánto me da? 2. A ver otra vez. 1 menos un medio. De cero, ¿no?
Correcto, la suma de los tres da 0. 1 menos 1 medio me da 1 medio, menos 1 medio, 0. ¿Sí? 0 en la parte real. Y luego en la parte imaginaria tengo menos i raíz de 3 más i raíz de 3. ¿Cuánto me da la parte imaginaria? 0. 0. ¿Sí? Entonces, todo esto es 0. La suma de los tres me da 0 volts. ¿Sí? Esa es una característica muy importante de los sistemas trifásicos balanceados. Esto sucede tanto para voltajes como para corrientes. Si ustedes vieran las corrientes que salen de estas fuentes, si son corrientes balanceadas, es decir, si están conectadas a cargas iguales, por ejemplo, resistencias o inductores, que tengan todos el mismo valor, la suma de esas tres corrientes debe ser 0. ¿Va? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. No. Ok. Y bueno, pues ya con esto vemos esa parte de fasores en práctica. Igual, recuerden, si tienen chance de comprarse una calculadora, yo se los recomiendo un montón. Ya sé que se los he dicho varias veces. Y... ¿cuál es la mía? Es esa. Si tienen chance de conseguir una como esta, miren, en Walmart no está tan cara, más o menos, ¿no? Pero sí les va a ayudar bastante. En esta pueden, déjenles muestro rápidamente. No sé cómo se va a alcanzar a ver. Bueno, en esta parte, justo arriba de esta tecla, cuando ustedes entran al modo complejo, tiene ya el símbolo de ángulo. Entonces pueden meter todos los valores como si fuera una forma polar y sumarlo directamente en la forma polar. O pueden hacer la multiplicación en la forma cartesiana. O sea, a la calculadora no le importa. La calculadora va a hacer lo necesario para entregarles el resultado. Ya no se preocupan por esas conversiones. ¿Vale? Una duda. Sí. ¿Cómo pasamos en esta calculadora de polares a cartesianas y de cartesianas a polares? Ok, la tienes ahí, ¿verdad? Sí. Ok, vamos a meter este número, porfa. ¿Dónde está? 190.5255 más 109.999.999 y. ¿Sí? Y le das igual. Ajá, listo. Ok. Debajo de la tecla Shift, que sería esta de aquí, está la tecla Option. Le das ahí donde dice Option. Sí. Luego le das abajo. Sí. Y la opción 1. Ya. Luego le das igual y listo. Sí. Gracias. Claro. ¿Sí? Y ahí abajito también aparece la otra, ¿no? La de polar a cartesianas. Sí. Ok. ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Bueno, pues si no hay más dudas y preguntas, vámonos y nos vemos el día de mañana, porfa. Sí, está bien. Gracias. Dale, Gracias. fíjense.